Hola, bienvenidos a la semana 5 de preparación para el examen SOL de Álgebra 1. En esta semana vamos a repasar slope, que se refiere a la inclinación de una línea, y también cómo graficar y escribir las ecuaciones de gráficas de líneas. Veamos este primer ejemplo. Me preguntan cuál número es más cercano al valor del slope, o sea, de la inclinación de la línea N. Aquí vemos la línea N. Esto se refiere a esta sección de las notas que usted recibió en conjunto con este video. Y este bloquecito de información nos repasa cómo encontrar el slope. Se encuentran dos puntos en la línea que sean fáciles de medir, o sea, puntos que queden en líneas de intersección de la cuadrícula. Y se mide la distancia vertical y la distancia horizontal para llegar de un punto a otro, y esos números se utilizan en la fracción que va a ser su slope. Recuerde que si usted baja es negativo o si sube es positivo, si va a la derecha es positivo, si va a la izquierda es negativo. Esos signos son importantes. Veamos en nuestro ejemplo. Comencemos en la línea y busquemos un buen punto que quede en una intersección. Aquí veo uno, sigo la línea y aquí veo otro. Entonces hagamos el triángulo que nos muestra el camino. Aquí baja 2 y como era bajando es negativo 2. Luego comienzo hacia la izquierda. ¿Cuántos bloques me moví? 1, 2, 3, 4. Como es a la izquierda es negativo 4. Y entonces el slope siempre va a ser la fracción de la subida, rise en inglés, sobre el run, recorrida. La dirección vertical, o sea, la subida en este caso fue una bajada, negativo 2, sobre la recorrida, en este caso negativo 4, y entonces uno utiliza su calculadora para simplificar esa fracción, si es necesario, negativo 2 dividido entre negativo 4, le va a dar un decimal y usted oprime más, enter, enter, para ver esa fracción simplificada es un medio. Pues entonces el valor que queremos es un medio, que sería la contestación A. Pasemos al segundo. ¿Cuál ecuación mejor representa la línea W? Esto se refiere a este bloque de información de sus notas, que para encontrar la ecuación de una línea, la línea va a tener este formato, y va a ser igual a, aquí va a haber un número que es el slope de la línea, aquí va a haber otro número que es el intercepto de la y, en otras palabras, donde su línea, que viene siendo esto, donde esa línea cruza el eje de y, que en este caso es aquí, eso sería el y-intercept. Sabemos que vamos a necesitar el número del slope, por lo tanto pasamos a nuestra línea para encontrarlo. Busquemos buenos puntos de intersección, como por ejemplo este y este, son buenos puntos de intersección. Y entonces se mide cuánto uno bajó. En este caso fueron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y como es bajando es negativo. Y luego pasa a la derecha 3 bloques. Y como es a la derecha es positivo. Esto quiere decir, como el slope es la subida sobre la recorrida, la dirección vertical primero arriba, negativo 8, sobre la recorrida de 3, que el negativo se puede poner al frente. Este sería el número que va en el slope. Podemos borrar ahora la palabra slope y poner el número que corresponde en esa localización, negativo 8 tercios. Entonces dijimos que el y-intercept viene siendo el punto donde la gráfica cruza con el eje de y, justo aquí. ¿Qué número es ese? 1, 2, 3, 4. Ese nivel ahí es negativo 4. Por lo tanto sabemos que el y-intercept, ya podemos quitar la palabra y-intercept y poner el valor que sabemos
negativo 4. Esto quiere decir que la ecuación tiene una forma de y es igual a negativo 8 tercios x menos 4, porque eso fue lo que utilizamos para rellenar nuestro formulario aquí. ¿Y cuál ecuación es igual? En este caso no es esta, porque aunque tiene negativo 8, no tiene el 3 debajo. El intercepto de y es igual, pero la slope no, por lo tanto A no es. En el caso B, el slope es igual a lo que necesitamos, pero el negativo 4 no. El negativo 4 quedó positivo, por lo tanto ese no es. Es una de estas dos. Habría que reescribir la ecuación en el formato de y equals, de slope-intercept form, para ver si coincide. Vamos a reescribir esta ecuación. Para reescribir la ecuación, recuerde que lo que usted necesita tener al frente de la ecuación es meramente la y el símbolo de igual. Por lo tanto, usted en esta ecuación lo que necesita tener en ese lado es solo la y el símbolo de igual. Esto quiere decir que este 8x de aquí hay que sacarlo de ahí, cancelarlo. ¿Cómo se cancela? Restándolo. Restando el 8x de un lado y lo que se hace de un lado se hace en el otro. Queda todavía el 3y igual a, estos no los combino porque este tiene x y este no. Se supone que quede, si se fija aquí, el término de x primero, negativo 8x y luego queda el negativo 12. De nuevo debe quedar solamente la y, por lo tanto ese 3 se tiene que ir, divido entre 3 y lo que hago en un lado de la ecuación hay que hacerlo en todos los otros lados. Se cancela, queda la y. Aquí queda el negativo 8 sobre el 3 con la x y negativo 12 dividido entre 3 es negativo 4. Al reescribir la ecuación C en este formato vemos que es igual a la ecuación que necesitábamos, por lo tanto hemos encontrado nuestra contestación C. Si esto no hubiese sido igual que lo que necesitamos aquí, hubiésemos tenido que reescribir la ecuación D. Pasemos a otro ejemplo. Aquí preguntan cuál es el slope, la inclinación, la pendiente, de la línea entre estos dos puntos. Through quiere decir entre. Aquí nos referimos a esta información que se encuentra en sus notas. Hay una fórmula para encontrar el slope si son dos puntos dados. La fórmula utiliza los dos valores de y, que son estos, restados, sobre los dos valores de x restados. Y fíjese que la fórmula tiene un símbolo de resta en ambos casos. Pues yo voy a escribir la fórmula. Slope es igual a un número aquí menos otro número y abajo un número menos otro. Los menos de la fórmula yo los voy a poner antes de escribir los números porque es importante que no se nos olvide. Entonces, arriba van los valores de y. Dijimos que eran estos. Pues restando de izquierda a derecha sería el 9 primero y el negativo 3 segundo. Y ahora los valores de x, que son negativo 6 y un positivo 2, restando de la misma dirección de izquierda a derecha tengo un negativo 6 y un 2. Se puede utilizar la calculadora para hacer esto. Recuerde que su calculadora oprimiendo verde, Y, Enter, le da la fracción. La entra tal y como la ve aquí. 9 menos negativo 3, baje, negativo 6 menos 2. Asegúrese que la fracción se ve exactamente igual a como la escribió en su papel y le da Enter. Le da negativo 3 medios. La contestación aquí es negativo 3 medios. Cuando en el examen SOL le dé una contestación como esta en términos de fracción y no sea una opción de multiple choice, va a haber una cajita donde usted tiene que escribir su contestación.
¿Cómo escribe esto en la cajita? Tendría que escribir el símbolo de resta, luego el número 3, luego la rayita de fracción se escribe con este símbolo del teclado y luego el número 2. Así es como usted entraría este tipo de valor en el examen de SOL. Próximo ejemplo, ¿cuál línea es paralela a la línea dada? Aquí se refiere a esta información dada en su papel de repaso. Fíjese cómo cada una de estas opciones dadas tiene el formato que comienza con y igual a. Sin embargo, la ecuación que nos fue dada para trabajar no está en el mismo formato porque aquí está y igual a, pero tiene otras cosas al frente. Por lo tanto, esta ecuación hay que reescribirla para tenerlas en el mismo formato. Hay que reescribirla porque para líneas paralelas debe tener el mismo slope. Deben tener el mismo slope cuando son paralelas. Y como sabemos que el slope va a ser el número con la x cuando la ecuación esté escrita en el formato de y igual a, por eso tenemos que revelar el slope aquí, transformando esta ecuación, dejándola solo en el formato de y igual a. Esto quiere decir que los pasos siempre son iguales. Restamos el término de x de ambos lados. Quitamos el término de x, en este caso hay que restarlo. Luego queda el término de y con el número al frente. Recuerde que el término de x va primero, negativo 3x. Este 2 es positivo. Y luego debe quedar solamente la y igual a. Este 4 no debe estar ahí, pues dividimos. Y lo que se divide en un lado se divide en todas partes. Queda y igual a negativo 3/4 con la x más 12 dividido entre 4 es un 3. Por lo tanto, esta es la ecuación original que nos es dada. Y como nos dice que es paralelo, eso se supone que nosotros sepamos que quiere decir que este término de la x, este número, debe ser idéntico en la otra línea paralela. ¿Cuál de todas las opciones tiene exactamente ese mismo número? Este se parece, pero no se vaya a confundir porque debe tener el negativo. Tiene que ser este. ¿Ok? Todas las demás, los números son diferentes al que deberíamos tener. Otra manera de verificar la contestación a esta pregunta es utilizando nuestra calculadora. Si nosotros graficamos esta gráfica, esta línea, que es nuestra original, en la calculadora, y luego graficamos cada una de estas opciones que nos dan, las dos que se ven paralelas, o sea, yendo exactamente en la misma dirección, esa sería nuestra contestación. Veamos cómo se ve eso. En el y equals de nuestra calculadora, nosotros vamos a entrar nuestra ecuación original en la posición y1. Luego, en las posiciones y2, 3, 4 y 5, vamos a entrar las otras 4 líneas que nos dan. Ahí está la opción A. Ahí la opción B. Opción C. Y opción D. Todas ahí. Usted luego oprime el botón Graph para ver la gráfica de todas ellas. Y si regresan al y equals, ven que su línea original era la azul. O sea, comparando con la azul, la única que se ve paralela yendo en la misma dirección es esta rosada, que viene siendo la opción negativo 34x menos 10, que es la que escogimos aquí. Es otra manera de verificar la contestación. En este ejemplo nos dicen cuál gráfica representa esta ecuación. Esto se refiere a lo que usamos en el problema, creo que número 3, donde sabemos que el formato de la ecuación tiene el slope o la inclinación aquí y el intercepto de y en este otro valor acá.
Por lo tanto, la gráfica que estamos buscando tiene un intercepto de y en positivo 3. Eso quiere decir que en la línea de y debe cruzar la gráfica en el valor positivo 3. Eso sucede aquí y también sucede aquí. Pero en este no, porque aquí cruza negativo 2. Aquí tampoco, porque cruza negativo 3. So, podemos descualificar la gráfica A y la D. Vamos entonces a ver cuál de las dos gráficas tiene un slope de negativo 1 sobre 2. Si lo tiene que reescribir, pues hágalo. Negativo 1 sobre 2. Y recuerde que esta es la subida sobre la recorrida. Esto quiere decir que, como el 1 es negativo, baja 1 y luego a la derecha 2. ¿Cuál de ellos sigue ese patrón partiendo del punto que ya encontramos? Si aquí yo bajase 1 y luego me muevo a la derecha 2, terminaría acá. Este punto no está en la línea y tiene que quedar en la gráfica de la línea. Tratemos aquí. Bajo 1 y me muevo a la derecha 2. Este sí. Bajo 1, me muevo a la derecha 2. Por lo tanto, la ecuación es esta. Otra manera de verificar es si usted tiene su calculadora en el SOL, puede siempre graficar esta línea en el y equals. Aquí usted entra el negativo, haga la fracción 1 sobre, perdón, aquí 1 sobre 2 con la X más 3 y mira la gráfica. Y la gráfica que su calculadora le ofrece, usted la compara para ver cuál de todas las opciones que tiene se parece. En este caso podemos ver que la opción C es la que se parecía a de su gráfica, es otra manera de resolver el problema. En este problema le piden cuál es la ecuación de la línea que pasa por estos puntos. Hay dos maneras de hacer este problema. Le voy a mostrar la primera. Sabemos que si nos dan dos puntos, podemos encontrar el slope de la línea entre esos dos puntos, porque eso fue lo que hicimos aquí en el problema número 3. Y al yo encontrar el slope entre estas dos líneas, simplemente pareo el número que me da de la fórmula con el slope que aparece en cada una de las ecuaciones frente a la X, a ver cuál es igual. Por lo tanto, vamos a encontrar, estas son las X y estas son las Y. Vamos a ponerlo en nuestra fórmula de slope. La fórmula tiene una fracción, tiene símbolos de resta y ahora voy a entrar en los números. Las Y, esta menos, esta menos esta, 1 y un negativo 1. Y luego las X's en la misma dirección, un 0 y un 6. Utiliza su calculadora para hacer esa fracción. Dice 1 menos negativo 1 y 0 menos 6 le va a dar un valor negativo 1/3, negativo 1/3. Y aquí yo veo una que tiene un slope de negativo 1/3. Este no tiene 1/3, negativo 1/3. Este tampoco es negativo 1/3 porque es positivo. Sin embargo, esta no la hemos verificado. No sabemos si tiene un slope de 1/3 también, negativo 1/3. Hay que reescribirla para confirmar cuál de las dos es. Para reescribir, el término de X primero se elimina. Queda el 3y es igual a X primero, luego el número. Tiene que quedar esto solito, por lo tanto el 3 se divide en todas partes. Y queda y es igual a X sobre 3 más
3 dividido entre 3 es un 1. Aquí, esto es un tercio porque la x siempre tiene un 1 al frente, pero es positivo. Y lo buscábamos negativo. Por lo tanto, al reescribir esta ecuación nos confirma que esto tampoco es una opción y la opción sería C. Esa es una manera de hacer esta ecuación. Sin embargo, si a usted se le olvidó esta fórmula, hay otra manera de hacer este problema. Si no se recuerda la fórmula, esta es la otra manera. Usted puede ir graficando cada una de estas ecuaciones y la ecuación cuya gráfica muestre estos dos puntos, esa será. ¿Cómo se hace esto? Usted utiliza su calculadora y va a donde se grafican las ecuaciones, en el botón Y igual a. Y comienza graficando la primera, 5x menos 1. 5x menos 1. La parte Y igual a no la tengo que escribir porque ya la calculadora la tiene. Y yo quiero ver la tabla de valores para ver si veo estos valores. Si usted se fija en el mismo botón de gráfica, sobre él dice tabla, pero ese es el menú azul. Oprimo el botón azul para el menú azul y luego oprimo ahí, me aparece la tabla. Me dice la información que el 0 debe estar pareado con el 1, pero yo veo el 0 con el negativo 1, por lo tanto automáticamente ya sé que la opción A no es. Y paso entonces a graficar la opción B. Recuerda que esta ecuación ya la habíamos reescrito, era y es igual a x sobre 3 más 1. Usted lo hubiese tenido que reescribir si no lo hubiese hecho. Y pone su fracción x sobre 3 más 1 y regresa a la tabla azul y el botón de tabla. Aquí el 0 sí aparece con el 1, solo hay que verificar que el 6 aparece con el negativo 1. So baja hasta el 6. Y el 6 aparece aquí con el 3. No aparece con el negativo 1, por lo tanto esta no es. Y así sigue. Vuelvo otra vez a la próxima ecuación, que sería negativo verde y enter para la fracción 1 sobre 3 con la x más 1 y va a la tabla. En la tabla veo que el 0 aparece con el 1 tal y como me dicen aquí 0 y 1, y también puedo ver que el 6 aparece con el negativo 1. 6 con negativo 1 tal y como me lo dicen. Es otra manera de descubrir la contestación. En este problema, ¿cuál es la ecuación de la línea que pasa por este punto y tiene un slope de 4? Pues aquí ya hay opciones que uno puede eliminar. El slope, que viene siendo el número que está con la x, debe ser un 4 positivo. En el caso de B es un negativo 4, podemos automáticamente eliminar esa opción. De la misma manera que en el problema anterior utilizamos la tabla, podemos entrar en esta ecuación 4x menos verde y enter 1/2 y buscar la tabla de esto. En esta tabla, si no aparece el 1/2, lo que usted va a hacer, por ejemplo, si su tabla aparece así, que solo aparece el 1, el 2, el 3, el 4, y usted necesita encontrar el 1/2 que queda entre el 1 y el 2, ¿cómo esto se arregla? Aquí, esta partecita azul que dice Table Set, dice cómo usted va a programar su tabla para que aparezca como usted la quiere. Oprime el botón de azul y a ese botón, y usted quiere que los escalones de la tabla sean cada 1/2. Por lo tanto, yo pongo aquí la fracción 1/2. 1 dividido entre 2, la fracción 1/2. Usted puede haber puesto 0.5 porque es lo mismo.
Estos son los escalones de la tabla. Entonces, al regresar a su tabla, le va a aparecer en escalones de un medio. Puede subir o bajar según sea el caso para llegar al punto 5. Y en esta aparece el punto 5 pareado con el 1.5 y tiene que estar con un negativo 2, por lo tanto esa ecuación no es. Y pasa a la segunda. B ya la descualificamos, vamos a la tercera. 4x menos 3. 4x menos 3. Voy a la tabla a ver si el punto 5 está con el negativo 2. Y no, el punto 5 aparece con negativo 1. Por lo tanto, esta tampoco es. Vamos a la siguiente. 4x menos 4 en este caso. Pasemos a la tabla. Aquí el punto 5 aparece con el negativo 2 tal y como se supone que sea, por lo tanto mi opción aquí es D. En el problema 8 nos piden cuál línea es perpendicular a una línea dada. Recuerde que perpendicular quiere decir las líneas que se cruzan en forma de T, ya sea así o completamente así, quedan en un ángulo de 90 grados. Es perpendicular. Pues la idea que vamos a usar es, si pudiésemos graficar esta ecuación en nuestra calculadora y luego graficar todas estas también, podríamos ver cuál de las opciones A, B, C o D quedaría perpendicular con la original que nos han dado. Y así tenemos la contestación. Lo primero que hay que hacer es preparar esta ecuación para graficarla. Tiene que estar en formato de y igual a. Por lo tanto, hay que reescribir la ecuación original. El término de x es lo primero que cancelamos. Se suma para cancelarlo de un negativo 2x. Luego queda el 8y es igual a término de 2x primero, luego el 16 positivo. Por último dividimos entre 8 y hacemos esto porque recordamos que el propósito es que solamente quede la y igual a, más nada debe quedar en ese lado. Se cancelan los 8 y queda y es igual a 2 octavos x más 16 dividido entre 8 es un 2. Si usted quiere simplificar este 2 sobre 8, viene siendo lo mismo que un cuarto x más 2. Si no recuerda cómo simplificar, sí puede recordar que su calculadora lo puede hacer. La fracción de 2 sobre 8, usted le va a entrar y después oprime más, enter, enter. 2 dividido entre 8 más, enter, enter. Le da la fracción simplificada de un cuarto, que es lo que tenemos aquí. Entonces regresa a su calculadora y entra las 4 opciones A, B, C y D para graficarlas, al igual que entrar esta ecuación que es la original. Para llegar a graficar se oprime y igual a. Si había ecuaciones ahí de otros problemas, asegúrese limpiarlas y luego entra la ecuación original primero. Y luego en los 4 siguientes espacios entra las 4 ecuaciones de sus opciones. Aquí están las 4 opciones. Recuerden que la original está en azul. Pues entonces oprime la gráfica, espera que todas grafiquen. Esta es su original. Y aquí están todas las demás gráficas. Para verla correctamente, porque puede que la calculadora esté graficándolas un poquito estiradas más hacia la izquierda que hacia la izquierda y derecha que arriba y abajo, porque es un rectángulo. Le van a dar un zoom square. Quiere que todo se vea las mismas dimensiones en todas las direcciones, como un cuadrado. Al darle zoom square para asegurar que la imagen no está distorsionando nada, todo queda bien derechito y queda bien obvio que la verde es la que es perpendicular a nuestra línea original azul. Puedes regresar y verificar que la verde era el negativo 4x menos 1. Esa es esta opción.
Y esto para aquellos que recuerdan la información de las líneas perpendiculares. Para líneas perpendiculares tienen que tener slope que son negative reciprocal. Eso quiere decir que si mi ecuación original tenía un 1 sobre 4 como el slope, pues yo tengo esa fracción y la viro al revés y luego le cambio el signo. Aquí la veo positiva, pues ahora le escribo negativo. Negativo 4 sobre 1 es lo mismo que simplemente tener un negativo 4 y mírenlo ahí. Es el único que tiene un negativo 4, es otra manera de confirmar. El último ejemplo, ¿cuál ecuación representa una línea horizontal que pasa por estos puntos? Esto se refiere a esta información de sus notas. Recuerde que si es horizontal, se refiere a esta palabrita hoy, y la misma línea de la H le recuerda cuáles son las horizontales y se refiere a las Y's. Por lo tanto va a ser una ecuación que comience con Y igual a. Puede inmediatamente descalificar las que comienzan con X. Debe comenzar con Y. ¿Y qué valor es el valor de Y? Pues este es X, este es Y. Por lo tanto, su ecuación debe ser Y igual a 1, porque en este caso el valor de Y es 1. Y así escogemos B como nuestra contestación. Muchas gracias.